Saludos. Te estaba esperando. Yo, mensajero de Aiwas, te doy la bienvenida. Acompáñame en esta zona más tranquila. Quiero ofrecerte una información más extensa que tengo reservada para personas como tú, que hacen que este canal reciba apoyo. Quiero agradecerte mucho tu esfuerzo para que yo continúe en este proyecto. Quiero expresarte mi gratitud ofreciéndote un trabajo más extenso. En la plataforma iVoox encontrarás en la sección del podcast la pestaña Comunidad, donde pongo material gráfico interesante. Espero que disfrutes. Acomódate. ¿Comenzamos? Una de las teorías más impresionantes de nuestro mundo es la teoría de la Tierra hueca. Posibles civilizaciones no humanas viven debajo de nosotros, ciudades subterráneas. Pero ¿quién puede creerse esto? Los dos supuestos grandes núcleos intraterrestres serían Agartha, en el Himalaya, donde un comité de seres superiores supervisarían el destino y el orden de este planeta. Agartha es, según algunos autores vinculados al esoterismo, una región subterránea o inaccesible ubicada en el interior de la Tierra o bien en el desierto de Gobi. Por el momento no hay evidencia de que se confirme su existencia. El país o reino de Agartha es un tema muy difundido en el ocultismo occidental y sirvió de base para la creencia en la Tierra hueca, desarrollada en 1957 por el escritor fantástico Amadeo Giannini. Agartha era una ciudad legendaria cuya principal característica radicaba en que estaba construida bajo la tierra. Aunque se la situaba bajo el desierto de Gobi en las montañas del susodicho Tíbet, se suponía que se comunicaba con el resto del globo a través de una red de galerías subterráneas. Su capital era Shambhala. Agartha tiene diferentes nombres a lo largo de la historia. Elena Blavatsky fue una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y contribuyó a la difusión de la teosofía, 1831-1891, a la que ella denominaba la Logia Blanca. Fue fundada hace unos 15 millones de años sobre lo que era una isla en el mar de Gobi, el actual desierto de Gobi, donde aterrizaron los Señores de la Llama, semidioses provenientes del planeta Venus. Elena afirma que este mundo subterráneo pudo haber inspirado creencias religiosas antiguas como el Hades, el Sheol y el infierno. Louis Jacoyot fue un abogado francés que trabajó como juez en India y en Tahití, 1837-1890. Menciona a Agartha en su libro Les Fils de Dieu. Nicholas Roerich, 1874-1947, escribió un libro donde se describe su búsqueda espiritual personal. Menciona a Agartha, relata cómo le llegó supuestamente al entrar en contacto con sus habitantes en un viaje, que tenía como propósito retornar la piedra Chintamani. También la representa en algunas de sus pinturas. Ferdinand Ossendorff, 1876-1945, afirmó que un mongol le había contado que Agartha, a la que él mencionaba con I, Agarthi, y también con una palabra en sánscrito para Desha, que significa el país del más allá, había sido fundada por el primer gurú hacia el año 380.000 a.C. y que se había vuelto subterránea solo 6.000 años atrás. René Guénon, 1886-1951, en el libro El Rey del Mundo, enumera una gran cantidad de tradiciones antiguas de una tierra santa por excelencia, que se encuentra en muchos lugares verdaderos o legendarios. Veamos unos ejemplos. El monte Merú, en los Himalayas para los hinduistas, el monte Olimpo para los griegos, la Atlántida de Platón, la isla de Ogygia, según la Odisea de Homero, la isla de Tul, según la mitología nórdica, el reino de Prestejuan, según los relatos medievales, el castillo de Camelot, la isla de Avalon y Montsalvat en los mitos del rey Arturo.
el monte Kaf, según la tradición árabe o iraní. Sin embargo, Guénon no indica que en alguna de esas tierras santas fuera subterránea. Hurley Cheney afirma, sin aportar ninguna evidencia, que hace muchas eras, almas muy avanzadas denominados Anunnakis vinieron a la Tierra desde otro planeta. Estos seres trajeron el Arca de la Alianza mencionada en la Biblia, que era un arma láser y un mecanismo para el control de la gravedad, con los que les permitió a los Anu, la descendencia de los Anunnaki, construir las grandes civilizaciones de la Atlántida y la de Lemuria. Finalmente los Anunnaki se marcharon, dejando la Tierra en manos de los Anu, que se habían emparejado con los terrícolas. Cuando el tiempo pasó, la Atlántida fue dominada por la Hermandad Oscura, los hijos de Belial. Los Anu, al darse cuenta de que se acercaba la destrucción de la Atlántida, huyeron a otras regiones, especialmente a Egipto. Con sus arcas de la alianza antigravitatorias ayudaron a construir las pirámides, por allí cerca del 3100 a.C. También utilizaron estas armas láser para perforar profundidades bajo tierra, construyendo túneles y ciudades subterráneas. Cuando el diluvio y el cambio de polos estaban a punto de demoler la Atlántida y Lemuria, los Anu entraron en sus ciudades de interior de la Tierra a través de las pirámides de Keops. Después, sellaron la pirámide impidiendo a los terrícolas poder descubrir sus pasajes subterráneos y manteniéndolo fuera de las aguas de la inundación, que habría sucedido hacia el año 8000 a.C. Según Madame Blavatsky, Agartha está formada por varios continentes, océanos, montañas y ríos. Shambhala es su ciudad central. Habría unas 100 colonias subterráneas debajo de la tierra, todas menos una, bastante próximas a la superficie. Estas ciudades subterráneas han sido conocidas como la Red de Agartha. Sus costumbres varían, pero siguen una estructura de vida común orientada espiritualmente a las enseñanzas de Melquisedec. Cada ciudad tiene una población de 500.000 de habitantes, pero Telos es una de las ciudades de Agartha bajo el monte Shasta, que tendría 1,5 millones de habitantes. Según Blavatsky, existen diversas razas en Agartha, y los seres que la habitan pueden variar mucho en el aspecto. Por ejemplo, por un lado los habitantes de Agartha vendrían del continente de Gondwana, ahora desaparecido, gracias a las mediciones de las mareas realizadas por medio del candelabro de los Andes. Estos comprendieron que una catástrofe estaba por azotar su tierra y se refugiaron en inmensas galerías subterráneas, iluminados por una particular luz, no un sol, que haría brotar las semillas, llevando consigo el bagaje de sus antiguos conocimientos. En cambio, Brad Steiger, en su libro El hueco de la Tierra, mito o realidad, afirma que, sin aportar ninguna evidencia de que los más ancianos, una antigua raza muy inteligente y científicamente avanzada que pobló la Tierra hace millones de años atrás y luego se mudó bajo tierra, eligió estructurar su propio ambiente bajo la superficie del planeta y fabricar allí todas sus necesidades. Los más ancianos son homínidos extremadamente longevos, antecesores del Homo sapiens por más de 1 millón de años. Los más ancianos permanecen generalmente a distancia del mundo en la superficie, pero de vez en cuando se han sabido ofrecer para aportar críticas constructivas. Willis George Emerson, en su libro El Dios humeante, afirmó, sin aportar ninguna evidencia, que los habitantes de Agartha viven entre 400 y 800 años y que tendrían alturas de 4 metros. Todos los escritores coinciden en que la tecnología de los habitantes de Agartha es muy avanzada y que se comunican mediante la telepatía. Según Blavatsky, las entradas hacia las galerías que llevan a Agartha estarían ocultas en lugares aislados, para impedir el acceso a los curiosos. Muchas se encontrarían escondidas debajo de las aguas de los océanos, lagos o en pendientes de altas montañas. Habría algunas también en la selva amazónica, en la cual estarían vigiladas por los vigilantes, indios nativos de aquel lugar, Siberia, en Rusia, el desierto de Gobi, entre las piernas de la Esfinge de Giza, en Egipto, en la Cueva de los Tallos, Ecuador, en la cordillera del Himalaya del Tíbet, en China, y en la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile. El otro núcleo sería una inmensa red de galerías bajo los Andes. Según las tradiciones precolombinas, habían servido de refugio tanto a la gente de las civilizaciones antiguas como a los incas que huyeron de la colonización española y se refugiaron no solo sus familias, sino también todas sus pertenencias de su cultura y muchos tesoros. ¿Son estos los restos de un lugar de una civilización perdida? ¿De dónde sale toda esta locura? ¿La Tierra en su centro no tiene un núcleo y no hay miles de kilómetros de corteza? ¿De dónde sale todo esto? El reino misterioso de Agartha tiene accesos desde la superficie de la Tierra distribuidos en todo el mundo entero. En ese reino interior no existe el mal ni el crimen. Existe una serie de poblaciones o ciudades
que rodean el lugar central. Allí mora el amo del mundo, Brahmatma, asistido por el Mahatma, que significa gran alma, que predice los acontecimientos mundiales, y el Mahanka, gran miembro, que dirige la marcha de los acontecimientos mundiales. Supuestamente el amo del mundo es la verdadera autoridad en la Tierra, y la referencia a él se puede encontrar en cada tradición. Él está asociado con el nombre Manu en los hindúes, Metatron en los cabalistas y Melquisedec en la tradición judeocristiana. Su morada a veces se le llama Agartha, un lugar análogo al Siddhisram de los yogis o el Shambhala de los tibetanos budistas. La idea de Agartha a menudo da lugar a relatos imaginativos de ciudades subterráneas, secretas y similares. El hecho de que el amo del mundo ha sido enterrado fuera de la vista en Occidente o distorsionada al suponer que el amo es una autoridad únicamente del dominio material. El verdadero amo del mundo unifica tanto la autoridad material como la espiritual en sí mismo y no es un principio satánico o incluso demiurgo. Él es la acción misma del Dios sobre este planeta. No puedo documentaros más sobre esta entidad suprema, pero sí deciros que muchas personas cuando se les pregunta sobre el amo del mundo callan, guardan silencio como si los profanos en esta materia no deben conocer nada más que el nombre. Esto puede escucharse perfectamente en el audio que nos dejó el magnífico Andreas Faber-Kaiser al entrevistar a Hugo Pratt, el dibujante de corto maltés, donde André Malví, Víctor Girauta participaron también. Al preguntarle por el amo del mundo y Agartha, simplemente va dando por cerrada la entrevista, dando a entender de que no puede pasar de ciertos límites y, por supuesto, hablar del amo del mundo lo está haciendo. La entrevista se puede encontrar en el podcast Sintonía Alfa y el capítulo se llama Los amos del mundo, empezando en la entrevista en el minuto 7. Pero aquí encontramos más personajes de peso. Supuestamente, Adolf Hitler y el imperio nazi daban por seguro que una superraza primigenia nórdica-atlante cuyos vestigios habrían sobrevivido en el Himalaya, era la puerta del reino donde la entidad suprema, es decir, el amo del mundo, estaría en contacto con la sociedad esotérica Thule y Brill. Que el apoyo de las construcciones de máquinas voladoras tipo OVNI y toda la supertecnología procedía de ese sagrado lugar. De hecho, el símbolo de la svástica nazi es en sí el estandarte de un antiguo símbolo indio de inmutable buena suerte. Proviene de la palabra en sánscrita svástica, que significa bienestar o buena suerte. Usada por los hinduistas, budistas y jains durante miles de años, y también se generalizó en Tíbet. La suástica también ha aparecido en la mayoría de culturas antiguas del mundo. Por ejemplo, la variante que gira en contra de las manecillas del reloj adoptada por los nazis es también la letra G en la escritura rúnica medieval del norte de Europa. Los francmasones la tomaron como un símbolo importante, ya que la G podría significar God, que es Dios en inglés, el gran arquitecto del universo, o podría significar también geometría. Los alemanes, sin embargo, no usaron la palabra sánscrita svástica, sino que la llamaron Hakenkreuz, que significa cruz gamada. Derrotaría y reemplazaría a la cruz, igual que el neopaganismo derrotaría y sustituiría al cristianismo. Pues Hitler creía que el cristianismo era una religión defectuosa, infectada por sus raíces en el pensamiento judío. Hitler veía sus enseñanzas del perdón como el triunfo de los débiles, y la abnegación como algo antievolutivo, y se percibía a sí mismo como un mesías para sustituir a Dios y a Cristo. Steiner había utilizado la imagen del anticristo y de Lucifer como futuros líderes espirituales que regenerarían al cristianismo en una forma más pura. Pero Hitler llegó mucho más lejos. Se vio a sí mismo librando al mundo de un sistema degenerado, dando pie a un nuevo paso en la evolución de la suprema raza aria. No toleraría ningún anticristo rival, ni en ese momento ni en el futuro. No obstante, curiosamente, toleró al budismo. Alemania envió expediciones anuales al Tíbet de 1926 hasta 1943. Su misión, primero encontrar y después mantener contacto con los antepasados arios en Shambhala y Agartha, ciudades subterráneas ocultas bajo los Himalayas. Expertos en el tema servían como guardianes secretos de poderes ocultos, especialmente la energía Brill. El Brill se le conoce como el fluido energético más sutil, es la unidad de todas las fuerzas energéticas naturales. En diversas culturas, el Brill se le conoce como chispa divina, espíritu, awen, spark, chi, ki, energía vital, etc. Las misiones buscaban su ayuda para aprovechar dichos poderes en la creación de la raza suprema.
De acuerdo con estos relatos, Shambhala rechazó proporcionar ayuda alguna, pero Agartha accedió a ofrecerla. Desde 1929, supuestamente, grupos de tibetanos fueron a Alemania y fundaron logias conocidas como la Sociedad de los Hombres Verdes, en conexión con la Sociedad del Dragón Verde en Japón. Como vemos, el reptil ya va haciendo acto de presencia. Por cierto, mencionando al reptil, es curioso como en español la palabra lagarto o lagarta es para referirse a un reptil, que a su vez esa palabra es muy similar a Agartha. Bien, en el templo budista de San Petersburgo se inició en 1913, coincidiendo con el 300 aniversario de la dinastía Romanov. 100 años después, en 2013, el presidente Vladimir Putin, siendo nativo de San Petersburgo, prometió el apoyo del 100% para los budistas de Rusia. En declaraciones durante una visita a la rusa República Buriatia, Putin dijo que estaba orgulloso de que Rusia fuera el único país de Europa donde el budismo es reconocido oficialmente como una religión tradicional. El presidente de Rusia hizo hincapié en que el budismo juega un papel importante en Rusia, siempre ha sido así. Ayudaron durante las 2 guerras mundiales. Putin describe el budismo como amable, aprendizaje humanista basado en el amor por otros y en el amor por la patria, y dijo que el gobierno federal y las autoridades regionales estaban siempre a disposición de los budistas y listos para apoyarlos. Al igual que el zar Nicolás II, el presidente Vladimir Putin es conocido por ser un creyente devoto ortodoxo ruso, con un fuerte interés en la sabiduría oriental. Un maestro del sambo y del judo, Putin ha hablado a menudo de cómo las artes marciales, incluidos con la filosofía asiática, están destinadas a entrenar el cuerpo y la mente. Aunque un cristiano ortodoxo que es consciente de la autenticidad espiritual de otras religiones tradicionales. Y al igual que Nicolás Roerich, que nació cristiano ortodoxo, pero más tarde llegó a ser impregnado en el budismo, Vladimir Putin también puede simpatizar con la idea de que las formas más elevadas de todas las religiones del mundo apuntan a la misma realidad última. Curiosamente, uno de los maestros del ocultismo de todos los tiempos, ya sabéis, Aleister Crowley, sentía admiración por el yoga y el budismo. Y es que en 1903, justo un año antes de la recepción del Liber Albert Legis, es decir, el libro de la ley, Crowley escribió un ensayo titulado La ciencia y el budismo, cuyo propósito era hacer una comparación estricta entre las más modernas concepciones científicas de los fenómenos y su explicación cuando ésta existe, y las antiguas ideas de los budistas para mostrar que el budismo, tanto en teoría como en práctica, es una religión científica, una superestructura lógica sobre una base de verdad, controlable experimentalmente, y que su método es idéntico al de la ciencia. Crowley esperaba que ese enfoque científico del budismo llevaría a una mayor comprensión empírica de la conciencia. Un ejemplo de este interesante enfoque científico de Crowley en sus estudios es cuando empieza a explicar los principios del budismo en este ensayo. Él dice que las características esenciales del budismo se han resumido por el propio Buda. Para mí, por supuesto, lo que el Buda dijo o no es inmaterial. Una cosa es cierta o no cierta, la diga quien la diga. Debemos adoptar esta misma actitud hacia Telema, igual que en el budismo, si queremos mantener una filosofía que se basa en la realidad en lugar de la fe ciega y el dogma. Esto es esencial y lo que diferencia a Telema de muchos otros sistemas es que en lugar de hacer referencia a la realidad y a la ciencia, crean ideales a priori y tratan de conformar el mundo que ven a través de esos ideales, sin importar lo absurdos que sean. Un ejemplo de esto es un cristiano que interpreta la Biblia literalmente, tratando de explicar la existencia de fósiles de dinosaurios. Este enfoque científico de la conciencia nos permite mantener un interés en el budismo, Telema y otras tradiciones, aunque se reserva el derecho de descartar sus ideas. Si la ciencia y la experimentación prueban que no es así, y la verdad es diferente. Por ese tiempo de describir la ciencia y el budismo, tuvo Crowley 2 reservas acerca de sus principios budistas. En primer lugar, sabía que las prácticas de la meditación hindúes eran eficaces, y en segundo lugar, no podía negar la realidad de la magia. Crowley dijo que no puedo negar que ciertos fenómenos acompañan el uso de ciertos rituales. Los libros más importantes al pensamiento budista de Crowley en esa época fueron sus ensayos Bereshit en 1902, Las 3 características en el mismo año y La ciencia y el budismo en 1903. Por cierto, una curiosidad. Bereshit es la primera palabra hebrea en el libro del Génesis del Antiguo Testamento y se traduce como el principio.
Vamos a empezar con la teoría de la Tierra hueca. Aquellos que defienden la teoría de la Tierra hueca manifiestan que existe un sol interno cubierto por el manto terrestre y que, al igual que en la capa exterior, se dan las condiciones favorables para que haya vida. Según los creyentes en esta teoría, para poder llegar allí, el camino más favorable es hacerlo por supuestas aberturas dispuestas en cada uno de los polos. Algunos llevan la idea al extremo y hablan de una existencia de una raza alienígena que vive en el interior de nuestro planeta. Los adeptos a esta corriente sostienen que se ha silenciado el tema, que las investigaciones científicas no pueden desacreditar esta teoría a día de hoy, y que no se ha podido realizar una perforación lo suficientemente profunda de la capa superior terrestre. La existencia de seres intraterrestres muy evolucionados como los reptilianos y Anunnakis explicarían los supuestos avistamientos de ovnis a baja altura. O, por ejemplo, por qué las civilizaciones como las del antiguo Egipto eran tan avanzadas. ¿Pero qué clase de loco puede argumentar algo así? Pues unos locos muy inteligentes. Voy a nombrar algunos y hablaré un poco de ellos. El sacerdote y científico Athanasius Kriker elaboró una hipótesis que la plasmó en su obra Mundus Subterraneus Quo Universae de Nihil Naturae Divitae, que significa la Tierra era hueca y estaba habitada en su interior. Para Kriker, eran las propias montañas y los volcanes quienes producían los vientos a través de conductos subterráneos. En 1818, el militar estadounidense John Symes, un firme defensor de la Tierra hueca, proclamó su teoría similar a la de Halley. Declaró que la Tierra es hueca y habitable por dentro, que contiene una serie de esferas sólidas concéntricas, una dentro de otra, está abierta en los polos, de 12 a 16 grados. En su forma original, la teoría de la Tierra hueca de Symes describía el mundo como compuesto por 5 esferas concéntricas, con nuestra Tierra exterior y su atmósfera como las más grandes. Visualizó la corteza terrestre con un grosor aproximadamente de 1610 kilómetros, 1000 millas, con una abertura en el Ártico de 6450 kilómetros, 4000 millas, de ancho y una abertura en la Antártida de 9650 kilómetros, 6000 millas de ancho. Symes propuso que la curvatura del borde de estas aberturas polares era lo suficientemente gradual como para que fuera posible entrar en el interior de la Tierra sin darse cuenta de nuestra transición. Argumentó que debido a la fuerza centrífuga de la rotación de la Tierra se aplanaría en los polos, lo que conduciría a un vasto pasaje para el interior de la Tierra. El concepto de Symes de las aberturas polares que conectan a la superficie de la Tierra con el interior iba a ser su contribución única a la tradición de la Tierra hueca. Tales aberturas polares se conocían como Symes Holes en las tierras huecas literarias. Symes sostuvo que las superficies internas de las esferas concéntricas en su Tierra hueca estarían iluminadas por la luz solar, reflejada en la superficie exterior de la siguiente esfera hacia abajo, y sería habitable, siendo una tierra cálida y rica, provista de vegetales, animales sin los hombres. También creía que las esferas giraban a diferentes velocidades y sobre diferentes ejes, y que la aparente inestabilidad del norte magnético en el Ártico podría explicarse por los viajeros que se movían desprevenidos a través y a lo largo del borde entre nuestra Tierra y el exterior. Symes generalizó su teoría más allá de la Tierra, afirmando que la Tierra, así como todos los cuerpos orbiculares celestes existentes en la inversa, visible e invisible, que participan en cualquier grado de naturaleza planetaria, desde el más grande al más pequeño, desde el Sol hasta el más diminuto meteoro resplandeciente o estrella fugaz, todos están construidos en mayor o menor grado por una colección de esferas. Finalmente, Symes simplificaría su teoría, abandonando la de las esferas internas concéntricas y enseñando solo una esfera concéntrica, o sea la Tierra hueca, cuando se embarcó en su gira de conferencias por la costa este. Symes pronunció estas rotundas palabras que mantendría hasta el fin de sus días. Prometo mi vida en apoyo de esta verdad y estoy listo para explorar el hueco, si el mundo me apoya y me ayuda en este proyecto. Symes intentó propagar su idea entre las más altas autoridades de su país. Julio Verne también habla de la Tierra hueca y lo decía en sus novelas. Ese mundo fantástico que hay ahí abajo. Pero el personaje que va a destacar en esta historia es Edmund Halley. En el siglo XVII, Edmund Halley, el descubridor del cometa Halley, que su propio nombre lleva, íntimo amigo de Isaac Newton, fue la primera persona que publicó acerca de este tema de la Tierra hueca.
Formuló una teoría sobre la composición de nuestro planeta. Según su postulado, la Tierra estaba formada por varias esferas concéntricas huecas, con un centro de lava que hacía las veces de sol interior. La corteza tiene 1000 kilómetros de grosor. Los humanos hemos perforado máximo de entre 15 a 16 kilómetros. Halley mantendría la teoría de que la Tierra, debajo de la corteza, tendría un sol propio. Las entradas estarían en los dos polos, entradas no solo en los Andes y en el Himalaya, sino en muchos otros sitios del planeta. Cuando Edmund Halley le explicó a Newton esto, él corroboró sus ideas. Pero yo pienso que en algo debían de basarse estas personas, los libros de Julio Verne, los nazis. Por cierto, hablando de nazis, se embarcaron en una expedición a la Antártida en busca de la Tierra hueca. Y la sorpresa, al regresar la expedición nazi, Karl Dönitz, jefe de la Armada, les recibió con honores por los territorios descubiertos y las bases de alta tecnología. Hay planos que muestran imágenes que explican los pasos que debían de dar los nazis para entrar y poder salir de aquel extraño lugar. Los nazis tienen un gran interés en el esoterismo y en lo legendario. El ejemplo más evidente de ello fue la creación en 1935 de la Annenberg, o Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, que se dedicaba a organizar expediciones arqueológicas, antropológicas y etnográficas por todo el mundo. Parece que todo aquello que los nazis descubrieron se selló y no se ha vuelto a tocar nada del tema. Todo esto parece una locura. Pero después de la guerra aparecieron 2 submarinos en Argentina. Estas personas se las llevaron a Estados Unidos, fueron interrogadas y acto seguido se planificó una expedición a la Antártida. Aquí aparece el almirante Richard Evelyn Byrd. Este señor era un gran piloto. Su misión era dirigir la expedición de 15 buques, un portaaviones, un submarino, 4.500 hombres. Poca broma, ¿a dónde iba tanta gente? La expedición duraría 8 meses. Pues bien, a las 8 semanas ya estaban en casa. No dieron explicaciones del número de bajas. Los submarinos quedaron inutilizados. Todos los barcos fueron dañados. Este señor fue llevado al Congreso para dar explicaciones, y de lo poco que se habló allí, porque todo está clasificado con el sello de Top Secret, fue lo siguiente. Richard Evelyn Byrd dijo una frase que encogió de miedo a todas las personas de la sala, y lo que dijo fue lo siguiente. La próxima guerra vendrá de la Antártida, con una tecnología tan superior a la nuestra que cambiará el mundo. Recordemos que distintos autores retomaron la vida de Byrd y analizaron algunos misterios del almirante. Se publicó un libro de su diario secreto llamado El mundo más allá de los polos, de Francis Amadeo Giannini. Por ejemplo, el supuesto diario de viaje donde había documentado la existencia de un mundo paralelo, Byrd se habría encontrado con un alienígena humanoide que le advirtió de que la humanidad debería de elegir el camino de la paz y apartarse de la guerra. Del mismo modo, el autor señala que el almirante pudo contemplar tierras sin hielo y con vegetación y formas de vida animal. Y decía así: a medida que se avanzaba más allá del punto polaco, se observó directamente bajo el curso del avión tierras y lagos sin hielo, y montañas donde el follaje era abundante. Byrd describe que en el interior de la Tierra hay lagos, ríos, vegetación y vida animal, entre muchas otras cosas, y que la temperatura es de 20 grados. Dice que su avión fue saludado y escoltado por platillos voladores que lo condujeron, a su vez, ante la presencia del amo del mundo que gobernaba el reino subterráneo de Agartha. Además, una breve reseña periodística del vuelo sostuvo que un miembro de la tripulación del almirante habría observado a un monstruoso animal de color verde que se movía a través del matorral de esa tierra más allá de los polos. Como se desprende del libro, Byrd habría sostenido que el descubrimiento se mantuvo en el mayor secreto internacional. Luego de un anuncio de radio transmitido desde su avión y de un breve comunicado a la prensa de aquellos días. Yo mismo he escuchado de la boca de Felipe Botalla, profesor y escritor, que él dice tener la película original de esta operación de los nazis, que la operación tenía el nombre High Jump. Pues él dice que tiene la grabación original, filmada por el ejército de los Estados Unidos. El profesor Botalla explica que en una escena se ve un hidroavión por la inmensidad helada, y de pronto aparece una mancha negra que es un lago. Se ve cómo va aterrizando, y es un oasis, donde el agua dice que es del tipo tropical. De pronto la grabación se corta ahí, y ya empieza una escena totalmente diferente, dando a entender de que es censurado. Bien, continuamos con la historia. En enero de 1956, el 13 de enero, algunos miembros de la expedición estadounidense efectuaron un vuelo de 2.700 millas, partiendo de la base de McMurdo Sound.
400 millas al oeste del Polo Sur y penetraron en una tierra que se extendía más allá del polo. Estos datos son transcripciones de lo que se dijo en el Congreso y lo poco que se ha podido desclasificar. El piloto Byrd era muy amigo de James Bison Forrestal, secretario de la Defensa americana. A él le contó muchísimas cosas de las que en el Congreso nunca pudo decir. A Byrd no lo podían matar, era un personaje popular. Al secretario sí que podían eliminarlo, y supuestamente se suicidó, a los pocos días después de hablar con un personal del hospital, hablando ampliamente sobre ovnis, Atlanta y una ciudad subterránea nazi. Después se le negó las visitas, incluyendo a su esposa, y poco después cayó fuera de su ventana del hospital, muriendo en el acto. El informe oficial dice que se suicidó, pero persistentes rumores dicen que fue asesinado por agentes del gobierno para evitar que hablase más sobre lo que realmente se encontró en el desierto de la Antártida. En resumidas cuentas, los motivos asociados con la participación de los nazis en la Antártida es que se rumoreaba que en ese lugar estaba la entrada a la patria área perdida de Thule, mientras que en la Antártida se ha relacionado con el continente perdido de la Atlántida. La vinculación con Thule es menos evidente. Thule, entre otros cognados, fue escrito por primera vez por el explorador griego Piteas después de sus viajes entre el 320 y el 330 a.C. En el año 150 después de Cristo, el escritor griego Antonio Diógenes escribió de las maravillas más allá de Thule. Si bien de interés literario, este trabajo hizo poco para revelar los secretos sobre Thule. En geografías medievales, Thule se refiere a un lugar muy distante situado más allá de las fronteras del mundo conocido. Místicos ocultistas creen que Thule, histórica, llamada también Hiperborea, como el origen antiguo de la raza aria. Parece ser que mucha información de este lugar no puede salir o no quieren que sepamos qué hay allí. Un método común para desinformar es filtrar entre comillas información del tipo tóxico, filtración de locuras. Empezaron a filtrar transcripciones de Byrd, como que vio un mamut, un oasis, intentando hacer que esta persona pareciera que estuviera loca. Y no hay mejor defensa para una mentira que esa, dar por loco al que explica la vivencia. La realidad es que antes de morir Byrd escribió: "Lo que he contado nadie lo ha creído, pero el mundo me dará la razón". En los libros hindúes sagrados ya salen naves voladoras, rayos. ¿La gente se escondía de esto? La mitología también narra textos de este tipo, pero ¿dónde empieza la realidad y dónde empieza la fantasía? Los Andes es un punto donde el imperio inca cuenta que estaba unido por túneles, desde Ecuador hasta Argentina. ¿Pero no es más fácil construir una carretera? Los pájaros de los tallos nunca salen en el exterior. Lo curioso es que estas aves aparecen en Argentina y en Ecuador también, es decir, que se comunican por algún medio. ¿Será realidad lo de los túneles? ¿Quién los construyó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Para qué? Hace 11.000 años fue el diluvio universal. Hablan de la Atlántida como el imperio más rico, donde el mismísimo Poseidón decidió quedarse allí. ¿Pero la leyenda forjada es una realidad antigua? Se habla también de que los dioses vivían con nosotros. De pronto ya no levantamos maravillas como antes, parece que estamos involucionando. Cuando se marcharon se lo llevaron todo y dejaron su legado escrito en piedra. Que de su unión con las humanas nacerían los Nefilim, conocidos como los gigantes, como los frigios en Turquía. Las representaciones cerámicas de los frigios se vean a hombres con grandes piernas cargando con todo el armamento de combate. Este armamento se puede contemplar hoy en día en el Museo Arqueológico de Ankara, donde guardan los escudos que manejaban estos hombres. Hoy asusta observar que el escudo de mano de un guerrero frigio pesaba 42 kilos, además de la enorme lanza y un casco que nunca bajaba de los 15 kilos. Todo ello nos permite imaginar el poderío físico que estos hombres tenían que poseer, ya que dominaron la Anatolia hasta el año 300 a.C. Vamos a hablar de las pruebas de las ciudades subterráneas. Capadocia es un extraño paisaje con aspecto propio de otro planeta, ciudades de más de 3.000 años. ¿Cómo pudieron hacer eso? Dentro de la Tierra, ¿pero por qué? Excavar una ciudad de 20 niveles de profundidad en la actualidad ya es, por no decir, imposible. Imposible si pensamos que como lo hicieron hace 3.000 años, a pico y pala. ¿Pero qué materiales tenía esta gente? Ciudades de 20.000 personas, un túnel de 10 kilómetros comunicando con otra ciudad.
Pero no solo tenían personas, tenían ganado, almacenes de alimentos. ¿Cómo podían ver sin luz? No hay marcas de humo ni de hogueras. La refrigeración y la ventilación supuestamente se solucionó con los más de 50 pozos de agua que tenían. ¿Quién viviría así en condiciones inhumanas? Cuenta la leyenda que eran cristianos que los perseguían, pero perseguidos por demasiados siglos, ¿no? La ciudad de Capadocia está situada en Derinkuyu, en Turquía. Tiene 445 kilómetros cuadrados, es simplemente la más grande de al menos 200 ciudades subterráneas debajo de las llanuras de Anatolia. Más de 40 de estas ciudades más pequeñas se encuentran a 3 o más niveles de profundidad bajo la superficie. Muchas están conectadas en Derinkuyu a través de túneles excavados cuidadosamente y algunos de los cuales se extienden hasta 9 kilómetros. Todos ellos están equipados con vías de escape de emergencia en caso de que fuera necesario un retorno inmediato a la superficie. No todos los secretos subterráneos de Capadocia han sido excavados. En 2014 se descubrió una ciudad subterránea nueva y potencialmente incluso más grande debajo de la región de Nevşehir. La historia viviente de Derinkuyu llegó a su fin en 1923, cuando los griegos de Capadocia evacuaron. Más de 2000 años después de la probable creación de la ciudad, Derinkuyu fue abandonada por última vez. Otro misterio es que no se ha avanzado en las perforaciones, por miedo a que se derrumbe todo. Solo hemos llegado a la tercera planta. Con georradar sabemos que tiene 20 niveles de profundidad y que abajo del todo corre un arroyo. Sin duda tuvo que ser una vida dura. La altura es otra curiosidad. Los túneles no son muy altos, 1,40 m. O eran gente muy pequeña, o huían de alguien que era muy grande. O posiblemente huían de algo que pudiera acabar con su civilización, pero debe ser algo muy grande para meter a más de 20.000 personas bajo tierra. La verdad que es un auténtico enigma. En una parte de la cordillera andina, que pasa por Ecuador durante milenios, ha habitado los Shuar, conocidos como los cazadores de cabezas, y habitan en las selvas de Ecuador y de Perú. Y es que los cazadores de cabezas, al asesinar al líder de una tribu enemiga, el perdedor se queda sin cabeza, y mediante un ritual muy laborioso, la cabeza pasa a ser un trofeo. Supuestamente la práctica de este ritual fue prohibida hace 50 años, y los Shuar ahora luchan por borrar la fama de guerreros salvajes. En definitiva, son los guardianes de la Cueva de los Tallos y de todos los secretos que ronda por la zona amazónica. La Cueva de los Tallos se encuentra en la República de Ecuador, en la provincia de Morona Santiago, cantón Limón-Indanza, en la zona irregular llamada Cordillera del Cóndor. Debe su nombre al ser que allí habita, que es una ave nocturna llamada tallos, comúnmente llamado pájaro de las cavernas o guácharo, que habitan en numerosas cuevas en las selvas andinas de la América del Sur. Una curiosidad de este pequeño pájaro es que es la única ave frugívora nocturna. Frugívora significa que solo se alimenta de frutos, y una de las pocas aves, y la única nocturna, que navegan por ecolocación en condiciones de baja luz, es decir, que usan como un sonar como los murciélagos. La Cueva de los Tallos está ubicada en la Tierra Alta Virgen, a 2 kilómetros al sur del río Santiago y a 800 metros al oriente del río Cancús, que está a 539 metros sobre el nivel del mar. La cueva está situada en las tierras que pertenecen en la actualidad a los indígenas nativos del centro sindical Cuancus y forman parte del territorio independiente de los Shuar. Las ciudades más cercanas son General Plaza, Méndez y Santiago. El ingreso se realizaba bajo el permiso de la Corporación Cueva de los Tallos en Cancús. Hay algunas alternativas para llegar a esta cueva: a pie o a caballo desde el pueblo Yuquianza, y existe un puente de madera sobre el río Namagoza, el cual se debe cruzar, seguido de una subida a 300 metros y un descenso posterior hasta el río Zamora. Aquí luego existe otro puente de madera seguido de un camino de 8,5 kilómetros hasta Cuancús. Luego puedes ir por bote, desde Yuquianza hasta el acceso del río Santiago a Coangos Bajo, o en helicóptero desde Macas, donde existe un helipuerto. Hablemos de la cueva. La acta de su hallazgo fue el 21 de julio de 1969. La cueva es denominada habitualmente de los Tallos debido al sistema de cavernas en el que habita una ave nocturna llamada tallo,
Steornis caripensis, que constituye la misma especie que se ha hallado en otras cavernas de Sudamérica, como por ejemplo los guácharos, en Caripe, Venezuela. El estudio inicial de esta conexión interterrestre entre especies de aves nocturnas lo abordó detalladamente el sabio alemán Alejandro de Humboldt en su obra Viaje a las regiones ecdicionales del nuevo continente. Es sumamente sospechoso que una misma especie de aves ciegas estén diseminadas en distintas cavernas de Sudamérica. ¿Será que todos aquellos laberintos interterrestres no son cavernas aisladas y guardan una conexión? Como toda historia tiene diferentes versiones. El más polémico quizás de esta historia será Erich von Däniken. Es amado por unos y odiado por otros. ¿Fue un aventurero? ¿Entró realmente en la cueva? ¿Fue un pícaro? Contaré la historia de todo lo que ocurrió y de muchos otros personajes, con sus luces y sus sombras. Yo contaré la historia y ustedes tomen sus propias conclusiones. La versión oscura entre comillas de von Däniken y otros que van a escuchar a continuación ha sido narrada por muchos, pero la que más completa me pareció, y por qué no decirlo, la más creíble aparentemente, fue descrita por Jaime Eduardo Rodríguez Tanguay. Él narró en una entrevista la historia con tintes oscuros. Pero recordemos que Jaime Eduardo Rodríguez Tanguay es un reconocido y prestigioso ufólogo ecuatoriano. Su carrera como ufólogo es muy reconocida en el Ecuador, que abarca décadas. Es conocido por dar conferencias sobre el fenómeno ovni alrededor de Latinoamérica, con programas televisivos como Evidencia OVNI e Ignotum. Aquí aparece una serie de personajes importantes que marcarán la historia de esta cueva. Uno de ellos es Juan Moritz. Juan Moritz Opos, nacido en Cornen, Hungría, en 1923. Y falleció en Guayaquil, en Ecuador, el 27 de febrero de 1991. Nacido como Moritz Oposix Llanos, después de la Primera Guerra Mundial emigró a Argentina y desde entonces su vida se convirtió en una novela de aventuras. A partir de los años 50, Moritz empieza una intensa investigación. Debido a su trabajo en conexiones mineras de oro, viaja a Ecuador, donde recorre la región amazónica, que era el territorio Shuar, provincia de Pastaza y Morona, Santiago. Surge la amistad con los jefes locales y se gana su confianza, pudiendo comunicarse sin mayor problema con los nativos gracias al dominio del Magyar, un antiquísimo lenguaje húngaro similar al dialecto Shuar. Obviamente, Moritz sabía muy bien a qué blanco apuntar. Desde 1950 seguía aparentemente la pista, entre comillas, de lo que podía llevar al reino subterráneo. Algunas fuentes, incluso, lo vinculan con una extraña orden esotérica húngaro-germana, hecho que podría explicar el profundo conocimiento esotérico que esgrimía en sus controvertidas entrevistas a los medios de prensa. Pero Moritz estuvo en Perú, Bolivia y Argentina buscando estas entradas antes de llegar al Ecuador. Es más, en una de las entrevistas subrayó lugares como Cusco, el lago Titicaca y la Tierra del Fuego, como los posibles lugares de donde se puede descender al reino subterráneo. Según él, la Cueva de los Tallos es solo uno de las tantas entradas a este mundo perdido, y lo más apabullante, que aún así estaríamos hablando de un simple arañazo al mundo real de estos seres intraterrestres, que yacen en las profundidades difíciles de alcanzar por el ser humano. Lo primero que hizo Moritz fue catalogar todo lo de la cueva y abrir un acta notarial en Guayaquil. Dejó acta absolutamente de todo. En la parte esencial sería una biblioteca de oro en láminas. En ella estaría la historia de la cultura de una civilización que vivió allí. Tuvo muchos problemas contra la policía del turismo en Ecuador. Siendo militares, sabemos que obedecían órdenes de encubrimiento, cosa que en efecto ocurrió. Moritz dijo: «He descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio». Frente a esto, es inevitable pensar en la posible relación entre las planchas que menciona Moritz, halladas en una cámara secreta de la Cueva de los Tallos, con las planchas metálicas de complejos ideogramas que se han visto en experiencias de contacto. Aquella biblioteca cósmica que los guías extraterrestres denominaron el libro de las vestiduras blancas. Pero la cosa no queda aquí. Quizá una de las aseveraciones más inquietantes de la existencia de la presunta biblioteca metálica de existir, y siempre bajo el testimonio de Moritz, allí encontrarían registrada la historia de la humanidad de los últimos 250.000 años.
Esta persona tenía mucho conocimiento de culturas antiguas y describió todo lo que vio a partir del kilómetro número 3. Dijo que vio un dintel, y a la izquierda del dintel un grabado bajo relieve de un hombre de 7 metros pintado, y a la derecha el mismo tipo de dibujo pero el de una mujer. Eso es casi imposible de elaborar humanamente. Allí casi no hay oxígeno en ese lugar. Un mechero mismo se apaga a los pocos segundos. Un punto a tener en cuenta en relación con estas planchas nos lleva a una línea recta con los extraños objetos que en su momento custodió el salesiano Carlos Crespi, en el patio de la iglesia mariana auxiliadora de Cuenca. ¿Quién era el padre Crespi? Carlo Crespi Crozzi nació en Legano el 29 de mayo de 1891. Fue un religioso italiano de la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, que es una congregación religiosa católica fundada por San Juan Bosco, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Turín. Es la segunda comunidad religiosa masculina más numerosa de la Iglesia Católica, después de la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Este señor vivió 60 años como misionero de Ecuador, con los indígenas de la Amazonia ecuatoriana. Además de su labor religiosa, se dedicó a la educación, cine, antropología y arqueología. Es uno de los primeros investigadores de la Cueva de los Tallos, en Ecuador. Los objetos habían sido encontrados por nativos, quienes, en acto de amabilidad y de gratitud, se lo cedieron al padre Crespi para su custodia. Muchos de estos objetos, por no decir todos, posteriormente fueron robados. Si el padre Crespi aún estuviera con vida, quizá podríamos rastrear el origen exacto de tan enigmáticas piezas que parecen ser muy antiguas, mostrando indiscutibles ideogramas en relieve, una suerte de códigos de información o de escritura. En 1976, en la primera página de la revista norteamericana Ancient Skies, apareció un revelador artículo del filólogo hindú Dilip Kumar, quien, analizando los símbolos que se encuentran en una de las piezas del padre Crespi, una lámina aparentemente de oro de unos 52 centímetros de alto y 14 centímetros de ancho y 4 de grosor, concluyó que los ideogramas pertenecían a la clase de escritura Brahmi, utilizada en el periodo Asokan de la historia de la India, hace unos 2300 años. 4 años más tarde, el Dr. Barry Fell, profesor de biología de la Universidad de Howard, identificaba 12 signos de la lámina en cuestión con los propios signos empleados en el zodíaco. Y bien, teniendo en cuenta que estos objetos se hallaron en Ecuador, no era descabellado darle al menos el beneficio de la duda a la biblioteca metálica descubierta por Moritz en la Cueva de los Tallos. Pero dicen que la verdadera historia de la biblioteca de los Tallos es que no estaba en absoluto en la Cueva de los Tallos. Un tal Jaramillo afirmó que había ingresado en la biblioteca en 1946, cuando él tenía 17 años. Se lo mostró a un tío, cuyo nombre no se ha registrado porque era conocido como el Blanquito Pelado, una descripción amorosa de lo que era la apariencia del hombre. Aparentemente estaba en términos amistosos con la población local Shuar, quienes lo invitaron a ver un secreto en agradecimiento por la amabilidad y bondad que le había mostrado hacia la tribu. Jaramillo ingresó al sistema al menos una vez después de eso. En esta ocasión, vio una biblioteca compuesta por miles de grandes libros de metal apilados en estanterías, cada uno con un peso de unos 20 kilos. Cada página estaba impresa en un lado con ideografías, diseños geométricos e inscripciones escritas. Luego había una segunda biblioteca que constaba de pequeñas tablillas duras, lisas y translúcidas, lo que parecían ser de cristal, ranuradas con canales paralelos incrustados, apiladas en estantes inclinados de unidades sobre caballetes cubiertas con pan de oro. Había estatuas zoomorfas y humanas, algunas sobre pesados pedestales de columnas, barras de metal de diferentes formas, así como puertas selladas, posiblemente tumbas, cubiertas con mezclas de piedras semipreciosas de colores. También había un gran sarcófago, esculpido de un material duro y translúcido que contenía el esqueleto dorado de un gran ser humano. En resumen, guardado como si estuviera escondido en preparación de algún desastre inminente. En una ocasión Jaramillo bajó 7 libros de los estandartes para estudiarlos, pero por su peso ya no pudieron volver a ser colocados. También significaba que eran demasiado pesados para sacarlos de la biblioteca y revelarlos al mundo. Jaramillo nunca presentó ninguna evidencia física de sus afirmaciones, lo que puede explicar por qué quiso vivir a la sombra de esta historia, y le preguntaron por qué nunca había tomado fotografías, y dijo que eso no probaría nada. Todo esto no tardaría en atraer la atención de los cazadores de los misterios, pero la cosa se pone más interesante. Moritz, al descubrir esto, él sabía que se arremetería una gran fuerza contra él. Muchos investigadores que investigan de verdad y descubren algo serio se encuentran con que no se pueden financiar el descubrimiento.
Moritz junto a Gastón Fernández, que era su gran amigo y director de la Policía de Turismo, entraron juntos por primera vez para tomar fotografías de lo que allí existía y, según él, para promover algún financiamiento. Por aquella época, sobre los años 60, también rondaba un representante de una revista alemana por el país. Contactó con él y le hizo una entrevista a Moritz y le contó absolutamente todo lo que vio allí. Pero esta noticia llegó a oídos de Erich von Däniken e inmediatamente quedó impresionado. Viajó a Ecuador con su fotógrafo, sin entrar en la cueva. Este señor se enmarcó muy bien en las fotografías, porque en la contraportada de su libro sale una fotografía junto a Moritz en la que pone Juan Moritz y yo en la entrada de la cueva de los Tallos. Se dice que esa fotografía es falsa, que fue tomada de Guayaquil a Cuenca, en un descanso por el camino. Se dice que Erich von Däniken jamás, nunca entró en esa cueva y que se hizo millonario de la nada. Continuemos. Erich von Däniken llega a Cuenca donde se vio con Moritz y le preguntó ¿cuánto presupuesto necesitas para hacer la expedición? Moritz le contestó que sobre los $100.000 serían suficientes. Muy decidido, von Däniken le contestó que no se preocupara de nada, yo te conseguiré el dinero, pero dame todas las fotografías para que yo pueda ir a Alemania para hacer conferencias y tú puedas ponerte manos a la obra. El pobre Moritz, confiando en la palabra de von Däniken, le entregó todo el material y le contó absolutamente todo. Moritz lo dejaría en Cuenca para que Erich von Däniken se reuniera con el padre Crespi. Von Däniken en Alemania escribiría el libro llamado El oro de los dioses. Ese libro está traducido a más de 22 idiomas y se ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo. Pero lo más triste es que a Moritz nunca le dieron un solo dólar, nada. El pobre Moritz llegaría hasta el fin de sus días con el dolor de la traición sin ver un solo dólar, mientras uno se hacía millonario por la cara dura que tenía. Pero lo más triste es decir que Erich von Däniken solo se hizo de oro con las pocas pruebas que se pudo llevar de Ecuador. Por cierto, pruebas que otra persona le entregó. Von Däniken en su carrera, la prueba más directa que puso en su vida real fue en Mystery Park, en Suiza. Y lo que hay en ese lugar parece ser los huesos de un gigante. Los huesos del gigante se lo compró al hijo de Zoltán Scheller, que Zoltán Scheller era el socio de Juan Moritz. Pero la historia cuenta que en Ecuador descendieron 7 gigantes que recorrieron por el país. Solo se han descubierto los huesos de 2 de ellos. En la provincia de Loja, el cura Carlos Vaca tiene la osamenta de un gigante, y Zoltán Scheller se lo compró a él. Al tercer día de comprarle los huesos, Zoltán Scheller muere en extrañas circunstancias. El hijo de Zoltán Scheller, que vivía en California, aparece y lo recoge todo. Después llamaría a Erich von Däniken para negociar con los huesos. El esqueleto está armado, las piezas que faltan se montaron con cerámica, y el esqueleto está en Suiza, en el Mystery Park. El esqueleto mide más de 7 metros, y se pueden ver las imágenes mismas si en el buscador escriben Gigante de Loja. Por cierto, aquí en Cataluña, en España, se encontró un gigante entre los años 50 y 60, y lo llevaron a la facultad de la Universidad de Barcelona, pero misteriosamente desapareció. En Cataluña, curiosamente, también celebramos el primer sábado de septiembre la fiesta de los gigantes. Se lleva celebrando desde 1983 y se ha convertido en el acto más popular y emblemático de la fiesta mayor, que tiene lugar el primer sábado de cada septiembre. La fiesta consiste en bailes y danzas. Bien, continuemos. Como vemos, el escritor suizo Erich von Däniken, quien supo cautivar a Moritz para que le diera el material fotográfico y la versión oculta de su hallazgo, hecho que fue espectacularmente explotado en el libro del oro de los dioses, que os he comentado antes. Pero no solo se limitó a fantasear con la verdad original de la historia, sino que, por si fuera poco, él sostenía haber ingresado él mismo en la cueva de los Tallos en sus sueños y haber visto con sus propios ojos la biblioteca metálica. Alucinante. El libro cautivó de manera particular al lector europeo. Däniken incluyó fotografías del archivo Moritz Peña Mateus, que mostraban el interior de las cuevas e imágenes de las planchas metálicas del padre Crespi, y así como el ingenioso escocés Stanley Hall contacta con Moritz para proponerle una expedición internacional a la cueva de los Tallos. Moritz aceptó siempre cuando él fuese el jefe de la expedición y que ningún otro objeto hallado en ese mundo subterráneo pudiera ser retirado, y como era de esperar, Hall no aceptó la propuesta. Inmediatamente desecharon la presencia de Moritz en la expedición y se comunicaron con el gobierno de Inglaterra. El resultado
fue en que en julio de 1976 se llevaría a cabo la expedición ecuatoriano-británica, con un intimidante personal militar y científico, y para añadir la cereza a la tarta, la presencia del astronauta norteamericano Neil Armstrong. Desde luego esta no sería una primera incursión de un astronauta en un lugar donde pasan cosas raras. Recordemos tan solo sus frecuentes visitas a Paysandú, en Uruguay, debido a la intensa actividad ovni en la estancia de la Aurora, que fue popularizada por el escritor brasileño Trigueirinho. El mismísimo dueño de la estancia donde ocurrieron los hechos, Ángel Tona, aún recuerda las visitas de Armstrong, quien además le confió en su propia estancia de Uruguay que la misión de Apolo 11 de 1969 enfrentó un encuentro cercano del tercer tipo en la Luna. Pero continuemos con la expedición de piratas. En la expedición importante británico-ecuatoriana, acompañada de Stan Hall, este señor era un agente secreto de Scotland Yard, que trabajaba para la reina. Este señor vino como explorador supuestamente para pasar 8 días de vacaciones y se quedó 27 años viviendo a cuerpo de rey. Se encargó del antes y del después de todo lo que pasó aquí, y es que este personaje se dice que había escuchado ya de la cueva, que sabía que existía, pero tardó aún un tiempo bastante en dar con el camino exacto. Su objetivo supuestamente era hacer de lobby para que los británicos llegaran hasta la cueva. Formó familia con una mujer de Ecuador, donde su hija lo defiende a capa y espada. Estas declaraciones son sacadas bajo la astucia y la sutileza del señor Jaime Eduardo Rodríguez Tanguay, donde siguió la pista de Stan Hall. Lo encontró en un bar de la capital, viendo el Mundial de Fútbol del 92. A través de la bebida y de las risas, abriéndose paso con la amistad de esas que solo duran una noche, el señor Hall cayó bajo el alcohol. Se mantenía de pie, estaba alegre, pero no porque había ganado Inglaterra, que también, sino por la cantidad de chupitos que le ofreció su amigo de la cancha de bar. Ambos fueron a la casa de Hall. Ya en su casa, sacando el tema de la cueva, le cuenta la historia, totalmente distinta a la pública, es decir, esta que yo estoy contando. Le enseñó muchas fotos, de cosas que ni él había visto. Pero el destino quizás le dio su merecido por lo mismo que él hizo con los nativos coangos, a los que él engañó. Y el engaño fue básicamente porque les prometió, en un gran proyecto llamado Tayohua, que les cambiaría la vida a mejor. Los coangos le dieron todo, la información, la localización, los secretos, comida, bebida, pero la sorpresa fue cuando aparecieron los amigos del inglés, nada más que 130 personas que por supuesto incluían militares armados. No solo le limitaron sus tierras mientras duró la operación, sino que no les dieron absolutamente nada. Les engañaron. Pero aparte le salió el tiro por la culata, porque él quiso encabezar la expedición, para poder poner a Juan Moritz como guía, nada más, pero por supuesto Juan Moritz nunca lo acompañó. En el último momento Moritz se retira porque los gobiernos de entonces no garantizaban que los hallazgos nunca serían extraídos y permanecerían intactos, cosa que Moritz había prometido bajo palabra de honor a los guardianes Suárez. Al no ir Juan Moritz, iban dando palos de ciego, eran simplemente uno más, que no sabían ni lo que iban a encontrar. Estos personajes profanaron un patrimonio cultural de Ecuador, actuando como auténticos piratas. Y a pesar de todo, las investigaciones ecuatoriano-británicas se desarrollaron en 35 días, instalando un generador de electricidad en el campamento base, a escasos metros de la boca misma de la cueva, descendiendo a diario a las profundidades para desarrollar sus investigaciones geológicas y biológicas, entre comillas. Según el informe final, la comisión de estudiosos concluyó que la cueva de los Tallos no tenía origen artificial y que no existían indicios de trabajo humano. Decía que todo lo había hecho la naturaleza. Una conclusión desconcertante teniendo en cuenta los claros dinteles y bloques de piedra que se pueden encontrar en el sistema intraterreno, muy similares a los que halló, paradójicamente, el equipo de arqueólogos de la expedición a mitad del camino entre el campamento base y la unión del río Coangos con el de Santiago. Allí hallaron un muro megalítico de aproximadamente de 5 metros de largo por 2,5 metros de alto. Encontraron una gran sala donde había artefactos de oro laminado, incluso algunos de ellos fueron a parar al Museo del Padre Crespi. En la altura del kilómetro 4 hay una sala con una especie de tronos adornados con la cabeza de un león y otro con la cabeza de un tigre. Los ingleses junto a los militares ecuatorianos robaron lo que pudieron. Si ahora entráramos hasta el kilómetro 13 no encontraríamos más que heces de tallo y de murciélago.
Al gobierno no les interesa más que el interés económico, quizá fue el motivo por el cual se apresuraron a hacer la expedición con los ingleses y el famoso astronauta. El espeleólogo argentino Julio Goyen Aguado, presente en la primera expedición de la Cueva de los Tallos, incluyendo la incursión ecuatoriano-británica, sostenía que la expedición de 1976 fue financiada por la Iglesia mormona, ya que las planchas metálicas que aludía Moritz recordaban a las propias planchas de oro que recibiría el profeta Joseph Smith de las manos del ángel Moroni. Teniendo en cuenta las diversas leyendas mormonas, apuntan a que los citados registros estarían ocultos actualmente en algún lugar de la cordillera de los Andes. Y es curioso notar que la zona donde se publica la Cueva de los Tallos se denomina Morona, similar al nombre del enviado que contacta con Smith. Sea como sea, Julio Goyen Aguado, ya fallecido, sospechaba que Stanley Hall pertenecía al servicio secreto del Reino Unido, además de formar parte de la masonería inglesa, sumamente interesada en encontrar la biblioteca metálica. Neil Armstrong, y recordemos esto bien, era masón del grado 32. No obstante, en todo ello, aunque el tema de la biblioteca metálica ha atraído a muchos buscadores, en verdad este tesoro oculto despistó a quienes se embarcaban en la búsqueda del verdadero secreto del mundo subterráneo. Aquellos seres que grabaron las planchas. A fin de cuentas, el informe de la expedición echó por tierra el verdadero secreto que yace en la Cueva de los Tallos, mientras a mitad de todo el jaleo se llevaron 4 cajas selladas de madera que no permitieron abrir a los Shuar, quienes se sintieron engañados y estafados. No podían permitir que se llevaran los tesoros, subiendo de tono la discusión, llegando a abrir fuego contra aquellas pobres personas. La sospecha sobre Neil Armstrong sostiene que su presencia en ese lugar fue una cortina de humo. Su espléndida aparición atraería la mirada de muchos, mientras que muy pocos verían lo que tenían entre manos, el estudio y saqueo de un material de origen desconocido. Hoy en día hay muchos que recuerdan claramente aquel triste episodio. Los nativos saben que se llevaron algo importante de las cuevas. Cuando Neil Armstrong salió de la Cueva de los Tallos, donde permaneció 3 días, declaró a los medios de la prensa que su visita al mundo subterráneo había superado su vivencia en la Luna. Para Armstrong podía haber sido una segunda contribución a la exploración de la humanidad. Sin embargo, el equipo catalogó 400 especies nuevas de plantas, así como una cámara funeraria dentro de la cueva, en la que se encontró un cuerpo sentado. Posteriormente la cámara se fechó en 1500 a.C., y se creía que en el momento del solsticio de verano el sol iluminaba esta tumba. La historia habría pasado de antiguos astronautas a un astronauta por excelencia. Pero ¿cuál era el siguiente paso? Lo que es seguro es que ahora nadie, absolutamente nadie, ha conseguido acabar el recorrido de la cueva, ni espeleólogos ni arqueólogos. Se hizo un levantamiento topométrico, pero solo se ha llegado hasta el kilómetro 13. Pero esto se dice que continúa mucho más allá, que va desde Venezuela hasta Bolivia. Es tan grande que los niveles de oxígeno son peligrosos. De hecho, cuando los ingleses accedieron allí, fueron con oxígeno extra. El oxígeno, todas las comodidades como las herramientas, la comida, las medicinas y las armas fueron llevadas por helicóptero, claro. A pie con esa cantidad de material es imposible. El origen de todo este génesis del hallazgo viene de la mano de Juan Moritz. Pero ¿cómo sabía él esa información? ¿Quién se lo dijo? Explicaré el supuesto posible contacto que estaba entre él y los extraterrestres. La historia no la he podido contrastar al 100%, pero me ha parecido muy interesante y no imposible, viendo los resultados, claro. Una extraña historia contada por una representante de una editorial, una argentina llamada Nélida Oliver. En Argentina, en Chascomús, corría el rumor de que había unos extraterrestres que estaban curando a las personas. La amiga y Nélida viajaron a ese lugar, pero no encontraron extraterrestres, pero sí vieron a un doctor que era Juan Moritz. Pero ella no sabía aún ese dato, pues solo lo vio, no habló con él. Pero al llegar a Ecuador en los años 60, Nélida se encontraría en la cafetería Melba. Ella vio a la misma persona que vio en Chascomús, curando personas, pero aquí sí que se presentó, y en efecto era el señor Juan Moritz. Juan Moritz se percató que esa mujer, Nélida Oliver, lo reconoció del anterior encuentro. Juan Moritz trabajaba con Gerardo Peña Mateus. Este señor era médico, promotor y fundador de la Cámara de Minería de Ecuador, donde cooperaba el antes mencionado Juan Moritz. Además, este señor fue el último miembro en abandonar este mundo de la primera misión oficial de la Cueva de los Tallos, en conjunto a Juan Moritz. Gerardo Peña Mateus nos dejó el 16 de febrero del 2022. Que la paz esté con él.
pues cuando Nélida Oliver se reunió en la cámara de minería de Kunbaratsa en aquel lugar, tenían una foto gigante de un ovni, al estilo de los que veía Billy Mayer. Ella empezó a preguntarle discretamente sobre aquello, de la que decía ella que estos señores estaban más que instruidos. Como es lógico, existen compromisos de silencio. Las cosas que se encuentran en la Biblioteca de Oro son increíbles, parecen cosas de la fantasía que el lector podría ignorar sencillamente. Pero por ventura existe un documento oficial, con la firma y el sello del presidente de la República de Ecuador, donde consta que los guardianes del tesoro le han permitido a Moritz que junto a garantías adecuadas dé a conocer al mundo una parte de los hallazgos. Como nota de interés hay que señalar que una de las tribus guardianes se denomina Vela, nombre en húngaro, y hablan un idioma de conjugación similar al húngaro, idioma llamado Magyar. Ellos dicen que se acerca el tiempo para dar a conocer al mundo el nuevo conocimiento. Otro documento importante el 23 de julio de 1969 se firmó en Guayaquil, un documento que comenzaba así. Los abajo firmantes, integrantes de la expedición a las cuevas descubiertas y denunciadas en el Ecuador, nos comprometemos formalmente a no formular declaración alguna periodística, radiodifundida, televisada u otras de similar naturaleza, ni a publicar fotografía alguna relacionadas con la expedición, sus incidencias, los objetos preciosos existentes en el interior de las cavernas, la ubicación geográfica del lugar descubierto, las teorías e hipótesis a las que conduce el descubrimiento y en general respecto de todos los pormenores de la expedición, etc. Durante la expedición, un suar hizo un alto en el río que separa la boca de la cueva del poblado en el que vivía, y de repente dijo: «La otra entrada que buscáis está enfrente a vosotros, mirad atentamente, pero nunca podréis penetrar en ella, pues en ella guardan las boas gigantes. 2 niños de una misma mujer de nuestra tribu han muerto devorados por las boas, uno en cada año, el anterior y otro en este, mientras jugaban allí en la orilla del río. Vamos a descender juntos hacia la cueva». El acceso principal a la cueva consiste en un túnel vertical llamado la chimenea. La boca de entrada es de 2 metros de ancho y 15 metros y medio de largo de la abertura, y tiene aproximadamente 63 metros de profundidad. La bajada desde el punto donde se inicia el descenso es de 90 grados en vertical y tiene 48,9 metros con un desnivel de menos 200 de profundidad medida. El descenso solo se puede realizar utilizando una cuerda para escalar. El descenso no es apto para cardíacos. Se realiza con un cabo y una polea. De allí un verdadero laberinto se abre al explorador por kilómetros de misterio, que deben de ser recorridos en la más absoluta oscuridad. Las linternas más potentes son nada ante semejantes galerías donde una catedral entera podría caber. Una vez descendida la oscura chimenea de más de 80 metros de profundidad en la que anidan los pájaros sagrados llamados tallos, recorridos los primeros 300 metros de subterráneo y atravesada la gran estancia bautizada por Moritz como Domo de Nuestra Señora de Guayas, hay que recorrer 2 galerías largas, hasta que se dobla un recodo de 90 grados que forma el mismo pasadizo y que a renglón seguido conduce una curva en sentido contrario. De allí se desemboca en una sala circular. Uno se encuentra en un espacio gigante de unos 7,8 metros de ancho y 68 metros de largo, y luego avanzar 20 metros hacia el este se presenta otra pequeña bajada de 5,6 metros de altura, para definitivamente entrar en los diversos túneles que miden un total de 17,9 kilómetros, de los cuales 4,9 han sido explorados hasta la fecha. En su centro hay una mesa redonda tallada en piedra, rodeada de 7 asientos que son también de piedra. En la pared de roca, detrás de cada asiento, una abertura rectangular. A partir de aquí, hay que penetrar en la abertura que está orientada hacia el sur. Un pasadizo pequeño, bajo y estrecho asciende por una pendiente poco pronunciada. Al cabo de una hora larga de lenta ascensión, el túnel vira hacia el sureste y asciende ahora en una pendiente más acentuada. Poco después, el túnel se estrecha aún más, ahora en descenso, y hay que continuar a gatas. Al poco rato se percibe una luz, al final de la pendiente.
La boca del túnel queda separada del exterior por una potente cascada de agua que la cubre por completo. Una vez cruzada la cascada, se llega a un promontorio, abierto en lo alto sobre la selva virgen y que da paso a una enorme gruta. Junto a ella, en la pared de roca que forma un precipicio a plomo sobre la selva virgen que se divisa abajo en el valle, un resbaladizo camino enlosado forma una estrechísima cornisa que conduce hasta la otra abertura, esta vez pequeña. Se trata de una pequeña cavidad de solamente 3 metros de profundidad. En el piso de esta pequeña estancia hay 2 losas cuadradas de medio metro de lado a cada una. Debajo de ella hay una estrecha escalera de piedra que hay que descender hasta llegar a una galería del piso de tierra. Al final de la misma, una bajada extremadamente peligrosa que desemboca en una nueva gruta que alberga un pequeño lago de unos 40 metros de ancho. Continúa a partir de aquí una galería horizontal que se extiende a lo largo de algo de más de 1 kilómetro, para virar luego hacia el oeste e iniciar una bajada poco pronunciada. Por este camino se llega al cabo de una hora larga de marcha a una nueva gruta, mucho más pequeña que la anterior, y que también posee un pequeño lago. Al retirarse el agua de este lago, fenómeno que se produce en determinadas circunstancias, aparece en su fondo a unos 10 metros de profundidad otra galería lateral. Al cabo de unos metros, una larga escalera ascendiente conduce hacia un nuevo pasadizo superior, horizontal, extremadamente estrecho y de algo más de medio metro de altura, que avanza en espiral. Al final, una escalera descendiente muy pronunciada. Un poco más adelante, una nueva cavidad, en cuyo centro se halla una especie de altar. Más allá, un enorme pórtico abre el paso a una galería ancha, que se desansa cómodamente hasta llegar a una suave pendiente que desemboca una gruta. Una luz procedente de una especie de lámpara giratoria ilumina numerosos esqueletos humanos, totalmente recubiertos de oro. Junto a ellos, ingentes cantidades de joyas de cualquier tipo. Parece que estás en otro mundo. Empiezas a ver piedras de las paredes conjuntas de dilatación, colocadas perfectamente. Piedras de más de 20 toneladas. Luego una especie de piedra colocada a modo de junta para cuando dilate la roca no reviente. Ves el dintel, que es lo que sujeta el paso entre 2 montañas. Eso está colocado para que la montaña no cediera. Miles de pájaros volando, miles de murciélagos. En el centro de la estancia se halla una mesa o un pupitre de piedra, sobre el cual se hallan unos libros cuyas hojas son de oro. Sus páginas están cubiertas de jeroglíficos y contienen la historia de todas las civilizaciones de la Tierra. Con toda seguridad, está hecha a medida, como un puzzle. Solo viendo la colocación de las piedras en el interior, el dintel, la parte más sagrada que es una habitación y está totalmente pulida, como si una pulidora lo hubiera hecho. Encima de la habitación tiene una piedra encajada cuadrada de por lo menos 40 toneladas. Lo más sorprendente es que muchos pasos están bloqueados por derrumbes hechos por explosiones. Los ancianos de la tribu cuentan que cuando se marchó la expedición de Armstrong, saqueando muchas cosas, volaron todas las zonas para que ninguna persona jamás pudiera volver a entrar y ver aquello que él y su equipo tanto le impactó. El Vaticano sabía de este lugar, básicamente porque el padre Crespi fue enviado por el Vaticano, pero la verdadera misión de él era traer todas las piezas donde se mostrara la existencia de otra humanidad. En el 1922, él fue allí. Si ahora cuesta muchísimo entrar ahí, imaginaros cómo sufrieron en el 22. Se dice que en Cuenca, la mayoría de obras benéficas y construcciones se sacó con el oro de aquel lugar. Después, su museo para que la gente viera y conociera esa civilización, al día siguiente, como por arte de magia, un incendio. Lógicamente, al retirar las cenizas, ni rastro de sus pertenencias. Esto es impresionante. Andreas Faber-Kaiser visitó la cueva en marzo de 1986 y escribió un libro que se titula La Cruz del Diablo. Narraré un trozo interesante de este libro, y dice así: esta es la historia y existe el lugar, pero podría ser que no fuera este el lugar de la historia, porque un lugar así, naturalmente, se cubre con habilidad. Allí moran los habitantes de esas cavernas, más bajos que nosotros, se mueven como sombras en la penumbra. Ningún extraño debe tocar nada de lo que allí ve. De lo contrario, nunca más hallará el camino de salida. Si te aventuras tras las huellas que dejo en este reportaje, no hallarás más que un conjunto de cuevas entrelazadas y unos indios que guardan silencio. Pocas son, en estos momentos, las personas que conocen las claves correctas para llegar a la biblioteca de oro. Este reportaje te muestra la cerradura, pero si no posees la llave, nunca llegarás a abrir la puerta.
Si intentas forzarla, reventarás en el intento. Lee, escucha, documéntate en otras fuentes, en otros textos, en otros libros. Existen. La llave existe, por fortuna para los auténticos buscadores. Solamente hay que ser sincero consigo mismo, ser honesto y saber leer cada frase en varios sentidos. De la habilidad y la limpieza de propósitos del buscador depende exclusivamente el dar con la llave de este legado. Recuerda que solamente llega aquel que realmente merezca llegar. Andreas Faber-Kaiser, 1992. Voy a contaros la evidencia de los habitantes de la cueva que deambularon por nuestro mundo. Lo narraré mediante hallazgos arqueológicos extraños. El monolito Bennett, de aspecto antropomorfo, se cree que representa a una autoridad o personaje poderoso tihuanacota divinizado, que según los bolivianos podría corresponder al de una mujer, Pachamama. Este monolito fue construido por los integrantes de la cultura tiahuanaco, civilización precolombina que durante su periodo de mayor expansión se distribuía en parte de lo que ahora son Bolivia, Chile y Perú. Voy a describir el monolito para que lo visualicéis mentalmente. Altura 7,20 metros, anchura 1,20 m, peso 20 toneladas. Material, piedra arenisca de una sola pieza. Forma, monolito vertical antropomorfo apoyado en un pedestal. De decoración, tiene grabados diversos, porta 2 objetos en las manos, manos de 4 dedos y posee corona y un cinturón ventral. Algunas de las figuras parece que tienen casco o gafas de pilotaje. ¿No recuerda esto a la teoría de los antiguos astronautas? Tiahuanaco cabe destacar que es la cuna de todas las culturas en el avance de la astrología y todo su legado de misterio. Os quiero documentar de datos importantes sobre Tiahuanaco que considero de interés. Cerca del lago Titicaca, en Bolivia, hace ya casi 500 años se descubrieron las ruinas de Tiahuanaco, la ciudad de una civilización previa a los incas, que se estima que albergó a unas 420.000 personas. El complejo se compone por varios templos, vestigios de pirámides, monolitos y estructuras megalíticas que han llamado la atención de varios. Pero hay una parte en particular que destaca, Pumapunku. Estas ruinas han generado mucha controversia y discusión entre los arqueólogos, han levantado preguntas que aún no han sido posible responder. Al igual que otras antiguas construcciones como las pirámides, Nan Madol, etc. Aún se teoriza cómo fue construido ese templo, puesto que hay gigantescas piedras de entre 30 a 120 toneladas erigidas que no se sabe de qué manera se llevaron allí, ni cómo las pusieron unas sobre las otras. Los locales dicen que la ciudad se construyó en una sola noche, por seres gigantes que usaron la levitación para lograrlo. Pero lo más intrigante de todo esto es que no reside en cómo se construyó. El real atractivo de este sitio antiguo es la precisión en la que las rocas fueron talladas. El primer ejemplo son los bloques en forma de H, diseminados en el terreno que parecieran hechos en un molde, pues son geométricamente iguales y tienen ángulos perfectos. Asimismo, a lo largo del templo, algunos muros son hechos con tal exactitud, sin usar mortero, que ni siquiera se puede pasar un papel por entre las rocas. Otro hecho que desconcierta a expertos son los agujeros perforados de manera equidistante y con la misma profundidad en las rocas, algo muy difícil de realizar utilizando herramientas primitivas. Además, hay ciertos bloques que tienen capacidades magnéticas y al acercar una brújula cambia el norte. Otra de sus incógnitas es su antigüedad. Si bien actualmente contamos con diferentes técnicas para definir la edad, aún son sujetas a limitaciones. La más común es la datación del carbono, y según esta se estima que esa ciudad fue construida hace unos 1500 años. Sin embargo, hay otros especialistas que aseguran que para saber la datación de los templos hay que mirar las estrellas, pues estos casi siempre se alineaban con las constelaciones, como las pirámides de Egipto casualmente, tal como sugiere Arthur Poznański, un ingeniero austríaco que pasó la mayoría de su vida estudiando este sitio arqueológico. De ser cierto, Pumapunku tendría 15.000 años, posicionándola así como la ciudad más antigua del mundo. Algo que Poznański defendió por la prueba astronómica mencionada previamente y, también por haber encontrado huesos de animales extintos de esa era y restos de humanos en la misma capa de tierra, indicando que cohabitaron el planeta al mismo tiempo.
Explicaré la supuesta conexión entre los seres que posiblemente habitarían ese lugar y posiblemente los mismos que gobernaron Egipto desde los inicios de los tiempos. Aparecen humanoides con gorros típicos de los hititas, que fue un estado de la antigüedad que se originó cerca del siglo XVII a.C., dominando Egipto, Asiria, el noreste de Babilonia, por lo que la aparición en América no debería de ser así. Hay figuras de toros alados, igual que los del reino de Sargón II en el período neoasirio. Figuras de elefantes, cuando en América del Sur no hay elefantes. Construcciones piramidales. Culto al sol, como los egipcios. Tiahuanaco no adoraban al sol, aunque allí el sol era el hijo de Pachamama, la diosa tierra. ¿Veis la orientación? El sol nacido de la tierra. ¿El sol que existe dentro de Agartha? Sigamos. Inscripciones parecidas al fenicio. El fenicio es el nombre de una antigua región de Oriente Próximo, cuna de la civilización fenicio-púnica, que se extendía a lo largo del levante mediterráneo, en la costa oriental del mar Mediterráneo. El hallazgo de la fuente magna, o llamada también vaso fuente, en el lago Titicaca. El interior del cuenco se encuentran grabados de caracteres cuneiformes sumerios, protosumerios y semitas mesopotámicos. También el hallazgo de sarcófagos fenicios. El parentesco de los moais de la isla de Pascua con las estatuas de Göbekli Tepe en Turquía. Esto es un imperio en toda regla. Las escrituras que podemos observar en los hallazgos obtenidos en la cueva parecen ser escritura cuneiforme. Esculturas parecidas a estas obras plásticas se encuentran registrados en los museos europeos bajo los nombres de Dagón o el caldeo Anes. La representación con escamas de pez es un tema que requiere bastante atención, puesto que para muchos pueblos antiguos los dioses eran peces, como los dogones de Mali. En la India se acostumbraba a representar a Vishnu como una sirena. Es probable que sean los sacerdotes de la Atlántida, los consagrados salvados del gran diluvio, los que pudieron traer consigo el conocimiento anterior. Aventureros españoles enviados por Carlos I de España en el siglo XVI encontraron la ciudad de Tiahuanaco en Perú. Actualmente Tiahuanaco se encuentra en el territorio de Bolivia, ya casi abandonada por los indios que vivían en aquella área. Ellos supieron que los incas habían estado ahí, 100 años o quizás antes que ellos, y que habían encontrado la misteriosa ciudad casi ya destruida y aparentemente desierta desde mucho tiempo antes. Cuando preguntaron sobre el origen de la ciudad, solo pudieron responder hablando de la tradición que dice que Tiahuanaco fue construida en una sola noche por gigantes desconocidos. Se olvidaron de una profecía de la Avenida del Sol y fueron aniquilados por sus rayos, y estos lugares fueron reducidos a cenizas. Tiahuanaco está enclavada a 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, en el alucinante altiplano peruano-boliviano a orillas del lago Titicaca, poblada por los pueblos incas alrededor del siglo II de nuestra era. Los incas hablaban de los habitantes originarios de la ciudad y de su fundador Contiki, más tarde llamado Huiracocha. Fue un hombre dios blanco y barbado al que se le estaba relacionado estrechamente con el Quetzalcóatl de México. Según relatan los que han visitado Tiahuanaco, se experimenta la sensación de estar en otro mundo, un mundo de gigantes. Los enormes bloques de piedra finalmente ajustados. El monumento llamado Las Puertas del Sol a la entrada de la ciudad es un arco tallado de una sola piedra y mide 3 por 4 metros y tiene una serie de grabados que representan un calendario ritual de 260 días, correspondientes al año solar venusino. Dice una antigua leyenda que en la noche de los tiempos llegó a este mundo una mujer celeste a sembrar la raíz de una nueva raza de hombres de origen divino. Esta mujer fue llamada por sus descendientes Orejona, por sus largas orejas. Se dice también que esta mujer tenía solo 4 dedos en la mano y que una vez terminada su labor, se marchó para siempre en su carro celeste. Los hijos de este ser se multiplicaron y poblaron la zona, de donde nació más tarde otra leyenda que habla de un hombre dios llamado Contiki, que arribó del mar para enseñar a los nativos la ciencia y la astronomía, matemáticas y la técnica para poder construir las colosales ciudades como Tiahuanaco. Al igual que la Orejona, Contiki se marchó hacia el mar por donde había venido. La adoración, por ejemplo, de Egipto era hacia el sol, pero la adoración de los incas era a la tierra, venerando a la Pachamama. Pachamama es el nombre de la deidad que representa la tierra, una diosa adoradora de los pueblos de los Andes. En la mitología inca, ella es una diosa tipo madre tierra y una diosa de la fertilidad que preside la siembra y la cosecha, y encarna las montañas y provoca terremotos. También es una deidad siempre presente e independiente que tiene su propio poder creativo para mantener la vida en esta tierra. No es una deidad creadora, sino protectora y proveedora. Sin embargo, se la considera con una faz negativa. La Pachamama tiene hambre frecuentemente, si no se le nutre con las ofrendas o si se la ofende, provoca enfermedades. Los dioses antiguos eran dioses sangrientos, a cambio,
les daban un conocimiento a ellos que no podían igualar. Vamos a enlazar la cadena de origen y veamos qué nos encontramos. El dios supremo antes mencionado, Wiracocha, en español Gran Señor, Resplandor Eterno, Fuente de Vida, Conocimiento y Hacedor del Mundo, también llamado el dios de los báculos o de las varas, figura como el creador del mundo, del sol y de la luna. Es una divinidad del cielo que abarca la idea andina de un general dios creador que sería originaria de la cultura caral. Es también figura central de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, venerado posteriormente como dios supremo dentro del Imperio Incaico. El Imperio Incaico o Imperio Inca fue el imperio más extenso de la América precolombina. Nació de las profundidades del lago Titicaca, a orillas de la Isla del Sol. Es decir, Wiracocha tiene un origen marítimo. Al igual que el dios Oannes, que es el ser que aparece en las escrituras halladas dentro de la cueva de los tallos. Ese ser alado con cara como de pez o con cara como de pájaro, y con escamas. Ese ser era un Apakulu, es decir, un semidios mitad pez, mitad humano, creados por Enki, el señor de la tierra, hijo de Anu, popularmente conocido como los Anunnakis. Ser que existió en las culturas sumerias, Caldea y Babilonia, considerada como la civilización más antigua de la humanidad. Este ser hizo su aparición en el Golfo Pérsico y solía hablar con los humanos y enseñarles buenos modales, letras, matemáticas, arquitectura, etc. Se dice que, para los babilonios, Oannes era el mismo Ea o Enki, y otros lo identificaron con Adapa. Esculturas parecidas a estas obras plásticas se encuentran registradas en el Museo Europeo bajo los nombres de Dagón o el Caldeo de Oannes. En la India se acostumbra a representar a Vishnu como una sirena. Es probable que sean los sacerdotes de la Atlántida. Y recordar que la leyenda de los 4 soles, que los aztecas dice que después de un gran diluvio los hombres se convirtieron en peces. Seguimos enlazando la cadena de unión, ahora con la novela de Howard Phillips Lovecraft, Los mitos de Cthulhu. Los seres de la novela son los mismos dioses de la antigua Sumer, y los ángeles caídos que engendraron la familia del Grial. La sangre del Grial y el linaje de los grandes antiguos es lo mismo. También representan los mismos arquetipos de los monstruos marinos legendarios como el Leviatán o Dagón, los señores de las profundidades, y los dioses del inframundo o el abismo, registrados en las leyendas de muchas culturas antiguas. Solo se necesita un examen superficial de la obra más importante de Lovecraft, llamada Cthulhu, para ver que todo el sistema de mitología se basa en el libro de Enoch, la historia de los Nefilim del Génesis y la historia universal de la caída de la Atlántida. En esa historia, el personaje principal de Lovecraft encuentra un extraño ídolo tallado en un artefacto de su difunto tío abuelo, y su apariencia la describe así: un pulpo, un dragón y una criatura humana, cuerpo escamoso, alas rudimentarias. El descubrimiento de este ídolo lleva a su investigación y descubrimiento de un siniestro y antiguo culto a Cthulhu, el nombre del ídolo, que adoraba a la criatura representada por el ídolo, y toda la raza de demonios de la que procedía a venir. La descripción del ídolo tiene un parecido sorprendente con las descripciones del rey dios sumerio Enki, también conocido como Dagón u Oannes. La combinación mitad humana, mitad pez, que era conocido como el Señor del Diluvio, y dijo que saldría del mar todos los días para enseñar su conocimiento secreto a los que lo seguían. Pero también se menciona en la Sagrada Biblia, versículo 1 Samuel 5, cuando los filisteos capturaron el Arca de la Alianza y la colocaron en el templo de Dagón. El hecho de que los primigenios sean liderados por un ser llamado Cthulhu es significativo, pues Thule es el nombre de la Atlántida y los nazis creían que estaba literalmente ubicada dentro de la Tierra. En el inframundo, la ciudad de Agartha o Agade es la morada de los dioses. La Tierra Hueca o el inframundo parece ser el lugar donde Ridley finalmente se hundió, donde Cthulhu y el resto de los grandes antiguos ahora permanecen durmiendo en su tumba acuosa, muertos pero soñando, como Lovecraft ahora lo describe. Allí están, esperando el día que despertarán. Su ciudad se levantará de las olas y su imperio volverá a tener el dominio sobre toda la tierra. Esto hace eco en la historia de los vigilantes o de los Nefilim, de quienes se decían que Dios los encarcelaba dentro de la tierra o en el abismo, que era una palabra utilizada por los antiguos para describir el océano. El tema de un señor subterráneo encarcelado en el inframundo, que un día despertará de su sueño de muerte, es, como ha establecido en otros artículos, un arquetipo muy común, más notable en la forma de Cronos, llamado el Padre Olvidado y el Oculto. Cronos
Era el líder de los titanes y el rey de la Atlántida, cuyo reino fue arrojado al abismo y fue encarcelado en él para ser conocido a partir de entonces como el Oscuro, señor del inframundo. Claramente hay una conexión etimológica entre Titán y Teitan, y de otro modo escrito, Satanás. Los titanes y los Nefilim son claramente los mismos que los grandes antiguos, y Cronos, también conocido como Saturno o Satán, es claramente lo mismo que Cthulhu. Como he establecido, también es sinónimo de Dagón o Anes, a quien se le hace referencia en la Biblia como Leviatán, la bestia que surgirá del mar en el Apocalipsis. También hice un pequeño y casual, entre comillas, descubrimiento. Aplicando la isopfeia, es decir, aplicándole el valor numérico a cada letra, si cogemos telema, que es la filosofía religión que nos dejó el maestro Crowley, el valor numérico es el 93. El 93 sale sumando las dos palabras, que es ágape y telema, o sea, amor y voluntad, sale el 93. Bien. Si aplicamos la misma técnica en el nombre de Cthulhu, sale el número 93. La C sería el 3, la T el 20, la H el 8, la U el 21, la L el 12, la H el 8, U 21, igual a 93. Si aplicamos en la tierra de Ridley el mismo método, sale el número 68. Sumando el número de Cthulhu y el número de Ridley dan el número 161. El número 161 es el Liber Albert Legis, el libro donde precisamente se describe la naturaleza y la ubicación de ciertos demonios o seres interdimensionales. Como he establecido anteriormente, Dagón, uno de los reyes de la Atlántida, era simbólicamente igual a Cronos, a Wiracocha, a los Nefilim, vigilantes o ángeles caídos de los que se basan los grandes antiguos de Lovecraft, o Anes, Enki y por lo tanto al Leviatán de los cristianos. Todas estas entidades serían la misma, pero según la cultura y la era se hacían llamar de una distinta manera. Pero no solo por ello debe ser mirado como un ser negativo, no caigamos en el error de usar el enfoque desde una posición religiosa. Debemos de observar estos datos desde la neutralidad. Pensad que después de la colonización, los españoles se encargaron de que todo esto desapareciera. No hagamos nosotros lo mismo. No yo al menos. Fue uno de los Nefilim, vigilantes o ángeles caídos en los que se basan los grandes antiguos de Lovecraft. De acuerdo con la similitud, cerraré este tema citando una frase del libro de Lovecraft, el Necronomicon. Sueño un día en el que pueda elevarse por encima de los fuelles para arrastrar hacia abajo, en sus apestosas garras, los restos de la humanidad endeble y agotada por la guerra. Un día en el que la Tierra se hundirá y el oscuro fondo del océano ascenderá en medio de la destrucción universal. Conclusiones y reflexiones. La temática intraterrestre es muy amplia. De hecho, podría haber hallado más temas y sumar muchos más minutos a este podcast, pero creo sinceramente que esto es lo esencial y básico. Os ayudará muchísimo en cualquier conversación donde podáis charlar con cualquiera que os pregunte qué hay más abajo de nuestros pies. Como vemos desde hace décadas, este tema ha despertado el interés de cualquier cultura, religión, personas de condiciones económicas y culturales totalmente diferentes, no importa. La curiosidad nos une. Lo que está claro es que existen instituciones y grupos, vamos a llamarles elitistas, donde esto se busca, se toma y se trata de no dar muchas explicaciones al resto de mortales. ¿Pero por qué? ¿Quién podría afectarle negativamente este descubrimiento? ¿Por qué no usan todo el poder en hacer que el mundo sepa quiénes son las antiguas civilizaciones que caminaron por este mundo hace miles de años? No solo roban artefactos y censuran la información, sino que pisotean la memoria histórica y la de nuestros antepasados. No importa de dónde seas. He aportado pruebas de que existió una civilización, vamos a definir, físicamente diferente, que podría ser sin ningún género de duda la civilización madre de nuestro mundo. Pero quizás no interese reescribir la historia y que ciertas instituciones se vean entre la espada y la pared. Yo no sé sinceramente si existe un mundo subterráneo, ni si Agartha está latente en medio de nuestro planeta, ni tampoco espero ver al amo del mundo. Me fascina el ocultismo y el misterio, pero vivo aquí y ahora en el planeta Tierra. Un planeta con muchísimos problemas.
Veo que nos toman el pelo, vamos a peor, y la verdad es que no espero que aparezcan los seres de Agartha para ayudarnos. A todos ustedes os preocupa esta situación actual. Mi posición como padre, y como muchos padres y madres que aquí somos, obviamente miramos por el futuro que vivirá nuestra descendencia, y estoy convencido que algún día la conciencia del mundo despertará. Están llevando la situación del mundo los que nos malgobiernan a un punto sin retorno. Como una olla que no puede sacar el vapor, acaba explotando. Pero cuando el pueblo cansado y hambriento se alce contra los que nos malgobiernan, entonces despertará un leviatán furioso e imparable que luchará hasta el final por los designios de un nuevo futuro. Pienso yo entonces que quizás sí tendrá que intervenir algo o alguien para crear un cambio de conciencia y, por qué no, de filosofía y de creencia, pero ojalá podamos hacerlo lo más pacíficamente posible. Yo como mensajero os he puesto sobre la mesa los datos, las pruebas, los lugares y los nombres para que podáis contrastar la información. Que nadie te diga lo que debes de pensar. Eres libre, ni siquiera mi opinión debe de influir en ti. Escucha y respeta cualquier opinión, pues todas tienen algo de interesante. Ahora reflexiona y toma tus propias conclusiones. Agradezco tu fidelidad. Tu apoyo es tan importante que hace que yo pueda continuar y formar un vínculo más personal contigo. Me ha gustado mucho que te hayas pasado a visitar a este humilde mensajero. Espero que hayas disfrutado de este contenido exclusivamente para ti. Debo seguir con más trabajo. Ahora tengo más responsabilidades y vosotros sois el motor de mi labor. Me encantaría estar aquí contigo más tiempo. Te estaré esperando en el siguiente programa. Cuídate mucho. Hasta pronto.